Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como yo estaba explicando a algunos hermanos, me invitan una vez por año. Porque seguramente tienen muchos que quisieran compartir la palabra de Dios. Así que, pero muchas gracias por la invitación. Siempre me da gusto venir de Morris y participar en el culto con ustedes. Una palabra de felicitación a las mamás. No voy a mencionar mucho a la gran tarea que es la tarea de la mamá, pero yo creo que todos estamos muy conscientes de la gran presencia de que tienen ustedes, la autoridad, la influencia que ejercen ustedes sobre sus hijos y sobre sus hogares. Que Dios les bendiga. Pues bien, ya hemos recibido mucho de lo que yo he preparado para participar en el culto en esta noche, en esta tarde. Me llamó la atención hace poco porque leí un libro escrito por una cantante, Laura Story, y el libro se titula Cuando Dios no lo arregla. Recién casados, Laura y Martín tenían los mismos sueños que tienen las parejas jóvenes, de avanzar en sus carreras, de comenzar una familia, de comprar su propia casa, y así sigue la lista, ¿verdad? Pero lo inesperado sucede. Martín sufre de un tumor cerebral y sus vidas cambian para siempre. Él se opera, sale con vida, pero con daños físicos y emocionales permanentes. No tiene ya memoria de corto plazo, no ve bien, no puede tomar responsabilidad por su vida y mucho menos por la de su esposa. En el libro relata ella cómo cuestiona a Dios, pero aprende a fuerzas cómo vivir con los sueños hechos a pedazos. Todos pasamos por experiencias difíciles en la vida y nuestra tendencia humana es decirle a Dios que no es justo lo que nos sucede. Me cuenta una señora que en su edificio 2 hombres le tratan mal y son padre e hijo. Y son señores ya grandes. Y los encargados no hacen nada. Más bien le culpan a ella por el maltrato. No es justo. Otra señora apenas se cambió al mismo edificio. La operaron de cáncer el año pasado y hace unas semanas necesitaba ella otra cirugía. El día que ella entró al hospital, el esposo salió a Saskatchewan, dejándola sola, y no tiene intenciones de volver. Ella ahora quiere que él decida qué hacer con sus muebles, porque era ya un segundo matrimonio para los dos y habían vivido a Saskatchewan antes. Así que los muebles no caben en el apartamento donde ella tiene que vivir ahora. Pero él no le dice nada, más bien la tiene bloqueada. Ella, débil y con mucho dolor constante, puede bien pensar, no es justo. Hay accidentes, hay guerras, hay enfermedades. ¿Por qué parece que los que hacen lo malo prosperan? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo y dónde podemos encontrar respuestas? Y en los Salmos encontramos respuestas a muchas de nuestras inquietudes. Los salmistas ponen palabras al enojo, a la frustración, a las angustias que ellos, pero a la vez todos nosotros experimentamos. Y el Salmo 73, que ya hemos visto, escrito por Asaf, investiga este problema. ¿Por qué sufren los justos mientras los injustos prosperan?
Ya hemos sabido quién era Asaf, ¿verdad? Según el video que vimos. Y tenemos la información de él en 1 de Crónicas 16, 4 y 5. Asaf era el primer levita nombrado para ser director de música, para guiar al pueblo de Israel en la alabanza. Era una posición de privilegio y de influencia entre el pueblo y los demás levitas, pero se encuentra dudando de la bondad de Dios. Y él necesita, es urgente que él llegue a una definición de sus convicciones, porque ¿cómo a lo largo puede él guiar al pueblo en alabanza si él mismo no está convencido del amor y la justicia de Dios? Apreciamos su honestidad en los primeros versículos, ¿verdad? 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo, dice él en el versículo 2, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Y en los siguientes versículos del 4 al 12, describe él a los malvados. Y en resumen, ellos aparentan vivir sin dolor, sin afanes, son orgullosos, violentos, increíblemente ricos y burlones de Dios y todo lo que Dios representa. La angustia de Asaf sale en el versículo 13, donde dice: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Después añade en el versículo 16: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hemos tenido las mismas preguntas. Hemos querido a veces tirar la toalla en cuanto a la vida con Cristo. Sentimos lejos a Dios y nos enfocamos en las bendiciones y privilegios de los demás. No es justo, pensamos y hasta a veces lo decimos en voz alta. Pero a la vez entendemos que la justicia plena nunca existirá en nuestra vida aquí. Siguen las enfermedades, siguen las guerras, siguen viviendo unos ricos sin conciencia social alguna. Pero hay esperanza para nosotros, y la hubo para Asaf. En el 16 y 17, había dicho en el 16: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Pero viene un cambio. Y dice en el 17: hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Santuario. Una palabra, tal vez para algunos no tiene mucho significado, para otros es una palabra importante. Es un lugar apartado para protección espiritual, para descanso y para renovación. Puede ser un edificio como el templo, puede ser su casa, puede ser un lugar en su casa. Un lugar apartado para protección espiritual, para descanso y para renovación. Y todos necesitamos un lugar así. Un lugar donde nuestros corazones y nuestras mentes recobran fuerzas y se renuevan para enfrentar los retos de hoy y de mañana. Allí está Dios
en su presencia. Y en su presencia todo cambia. Piénselo, ¿dónde está su santuario? Puede ser en su cama, puede ser en su sala, puede ser en su recámara. Pero debe tener un lugar apartado especial donde usted siente, aquí me reúno con Dios a diario. En el santuario entendió Asaf que los malvados no tienen ninguna seguridad, no tienen ninguna esperanza de nada. Vamos a ver cómo él lo expresa en el 18. En verdad, los que has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción, en un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. En el santuario, entiende Asaf que el cumplimiento de las promesas de Dios son tan seguras como el juicio para los impíos. Para el creyente hay promesas, hay seguridad, pero para el injusto también hay seguridad de juicio. Lo que pasa ahora es que en vez de enfocar su atención en los malvados, se ve a sí mismo. Porque es muy fácil siempre estar viendo así, ¿no? Pero necesitamos ver así. Eso va a cambiar totalmente nuestra perspectiva de la vida. El 21. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad de ignorancia. Me porté contigo, dice él a Dios, como una bestia. Entiende, Asaf, que él ha sido necio e ignorante. Nunca nos sirve, nunca nos ayuda cuestionar a la sabiduría y a la justicia de Dios. Él siempre tiene sus propósitos en su trato con cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de Laura Story, la cantante? Después de unos años, tuvieron 2 hijos y aprendieron a vivir con muchas limitaciones, con sus sueños hechos a pedazos. Ella da testimonio de cómo ha encontrado gozo de nuevo y disfruta de una nueva relación íntima con Cristo. Dios nunca se aleja de nosotros a pesar de situaciones muy adversas. Entrando al santuario, permitió a Asaf recapturar su concepto de Dios. Y ahora salieron gratitud y confianza de su ser. En el boletín, allí vimos algunos versículos, es el final del capítulo, y 23 dice así. Y es Asaf recordando, recapturando quién era Dios en verdad. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Dios siempre está con él. Él recibe consejo de él por medio de su palabra y por medio de su espíritu, igual que nosotros. Recibirá él y recibiremos nosotros guianza hasta el final de nuestra jornada aquí. No entendemos mucho de nuestras penas y problemas, pero sí sabemos con toda seguridad que Dios cumplirá su promesa de darnos casa con Él al final de nuestro camino aquí en la tierra. ¿Qué entonces puedo decir a mis amigas que están sufriendo? Dios está con ellas.
no las abandonará nunca. Pensando en la primera amiga y sus penas, yo pensé después, hay muchos textos en la Biblia que hablan realmente específicamente a ciertos problemas. Y en el caso de ella, donde ella tiene que sufrir ese maltrato de unos señores, me puse a pensar en Romanos 12, donde dice que no hay que pagar mal con mal, sino pagar mal con bien. ¡Qué difícil! Y yo pensé, en este momento, cuando ella todavía está en mucha tormenta en cuanto a toda esta experiencia, no es el momento de decirle esto. Ahora es el momento de decirle, yo estoy orando por ti y Dios está contigo. No sé, yo creo que no es creyente ella, pero sí me agradeció sus oraciones. Y me dijo, pues no sé qué voy a hacer, pero ya conozco todos los policías en este pueblo, por nombre. Yo decía, bueno, ahí ella. Pero nunca las dejará sola. Y terminando el capítulo, hay mucho para nosotros aprender aquí. Y nuestras penas, nuestros problemas son distintas, no son las mismas. Cada quien podría platicar largamente de sus penas y de sus problemas, ¿no es cierto? Pero cuando me asedia la angustia de la injusticia a mi alrededor, voy a recordar lo siguiente. Y aquí, comenzando desde el 25 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Aquí podemos aprender que Dios es lo más importante y lo único necesario en la vida realmente. Todos sabemos del Salmo 23:1, ¿verdad? El Señor es mi pastor. ¿Qué es la segunda parte? Nada me faltará. Nada me faltará. ¿Creemos eso? Yo todavía, sí, es fácil decir, sí, claro que lo creo. Pero es otra cosa realmente vivirlo. Que Dios nos ayude, ¿no?, a entender que Él es todo lo que necesitamos. El 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es mi roca en mi corazón. Él es mi herencia eterna. La primera cosa que íbamos a recordar es que Dios es lo más importante y lo único necesario en mi vida. Y la segunda cosa, Dios me da la fuerza necesaria para continuar. Dios me da la fuerza necesaria para continuar. Luego el 27. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Allí pensamos en la justicia de Dios. Dios siempre es justo y misericordioso, aunque en el momento no lo vemos o no lo entendemos. Por eso debo confiar plenamente en Él. Y la cuarta cosa, el 28. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. No siempre va a haber respuesta a la pregunta ¿por qué? Hace muchos años un profesor dijo una vez, a veces no recibimos las respuestas que anhelamos o buscamos porque preguntamos mal. Y yo sospecho que, ¿por qué Dios? No es una pregunta que
nos sirve siempre. Porque Dios no está bajo ninguna obligación de darnos esa respuesta. Dios gobierna en este mundo y en cada vida. Y la verdad es que Él es justo. Yo puedo responder al amor de Dios, a la protección de Dios, a la fuerza que Dios me da. A todo eso puedo responder con alabanza, así como pudo hacer Asaf. Él aprendió lo que expresó en el versículo 1. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Comienza el capítulo con alabanza y también termina con alabanza. Y así también nosotros. Oremos. Dios, tú tienes mucho que enseñarnos siempre, pero no siempre estamos dispuestos a aprender las lecciones de la vida que tú quieres que aprendamos. Así que yo pido que cada quien entre a su santuario para que busque fuerzas, para que busque ánimo, con la idea de confiar en ti y la idea de alabarte siempre, a pesar de las situaciones adversas en esta vida. Ayúdanos a todos a darte la honra y la gloria. Amén.